Hola, buenas noches aquí en Mendoza. Todo buenas tardes aquí en México, Ciudad de México. Y muy Uh, agradecido por la invitación, Silvina. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me das de estar contigo. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Ernesto. Aquí Ernesto ha sido Ah, la sí. gran invitación de mi invitado número 2, de estas llamaditas que yo les he contado que tenía ganas de hacer para, bueno, para contar distintas experiencias de lo que fue el COP para nosotros. Así que bueno, Ernesto, te agradezco Bien. muchísimo que me estés acompañando, eh, que puedas mostrarnos tu energía y que puedas contar tus experiencias y que seamos los dos la invitación a más. Así que bueno, la idea es contarles a todos los que nos vean en el futuro ¿qué fue para vos el COP? ¿Sí? Yo les cuento que con Ernesto nos conocimos en el COP de México en febrero del 2019 y éramos compañeros de Así es. fila. Entonces, bueno, los primeros días solo nos decíamos buenas noches, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y bueno, y después nos hicimos amigos. Sí. Y en este año, bueno, hemos estado siempre eh, arengando las creaciones y yo he sido testigo de lo que ha crecido Ernesto desde febrero. Así que bueno, Ernesto, ahora te dejo a vos que nos cuentes Bien. cuál fue tu Gracias, experiencia. Silvina. Claro, gracias. Bueno, sí, yo soy Ernesto Erdmenguer y pues como Silvina ya lo dijo, estoy en Ciudad de México. Tuve la gran fortuna y el gran regalo de conocerte en febrero. Y hay un detalle que a mí me gustaría compartir con los que nos están escuchando de cómo fue nuestra conexión. Yo tenía un anhelo de quitarme los zapatos en el salón, en las conferencias, en la clase, pero la verdad es que todavía tenía el punto de vista de que qué pena que van a decir. Y de repente volteó y Silvina también como nos quitamos el zapato. Sí, nos lo quitamos. Y bueno, nos hemos quedado descalzos y ahí hubo una conexión divina, de verdad, a partir de poder ser nosotros mismos y poder estar en comunión, en una energía de permisión. Entonces, gracias. Y sí, mira, COP para mí fue una clase y ha sido una clase sumamente importante. COP es una clase de 3 días en las cuales se van revisando varios temas y lo que quisiera compartirles, ser la invitación a partir de mi experiencia, es que cuando revisábamos los temas en el manual de COP, había un tema sumamente importante que se llamaba cómo una realidad física la podíamos llevar a más allá de la realidad propia. Y bueno, les quiero compartir, cuando yo nací con una malformación en mi oreja derecha, y entonces mi duda era cómo poder llevar esta realidad fisiológica a una realidad más allá del defecto físico. Y ahí la clase consiste en que tú vayas haciendo preguntas y entonces Brandon, en este caso que fue nuestro maestro, va facilitándote los procesos. Y algo fue muy interesante es que él me hizo la observación y la reflexión de que yo puedo hacer una realidad fisiológica más allá de la realidad propia cuando dejo de hacer significativo eso en mi vida. Y es una de ¡Wow! las cosas mágicas que me dejó la clase, porque a partir de ahí empecé como a revisar cuántas cosas en mi vida estoy haciendo significativo y es lo que me está atorando. ¿Cuántas veces estoy haciendo significativo el decir no tengo dinero y eso me estaba atorando? ¿Cuántas veces estoy usando mi defecto físico y haciéndolo significativo para atorar mi crecimiento y mi conciencia? ¡Wow! Entonces, para mí ese aprendizaje fue de verdad
darme cuenta que las cosas pueden llegar a una realidad más allá de la realidad misma cuando dejamos de hacerlo significativo, ¿no? Entonces, Wow. para mí fue un regalo esto, ¿no? ¿No? Qué Ujú. importante lo que nos contás y agradezco, bueno, tu vulnerabilidad de contar esta experiencia y, bueno, más allá del manual, la apertura que Sí, hay de hablar de cualquier tema, o sea, de hecho, el que así tenga es. pensado ir a COP, lleve preguntas. Claro, claro que eso es bien interesante de esta clase, porque es una clase que tiene un manual, pero Brendan lo que dijo es, a ver, ¿saben qué? No vamos a seguir de pie, de principio a fin este manual, sino ustedes van a ir generando preguntas y a partir de ahí es que vamos a ir retomando los temas que vienen en el manual. Entonces fue muy rico poder escuchar la experiencia de todos los que participamos ahí y poder ir trabajando los temas que el grupo mismo iba generando en la clase, ¿no? Entonces, ahorita que dices, hay que preparar nuestras preguntas, sí, porque de alguna manera eso es lo que le va dando una directividad a la clase, ¿no? Es la experiencia, los lugares donde estamos con las barreras arriba, donde nos estamos atorando, donde no nos estamos permitiendo ser el ser real que somos. Entonces, la clase para mí fue así, de verdad, de mucha riqueza, de mucha expansión, de mucha conciencia, ¿no? Y Me bueno, no sé cómo haya encantó. sido para ti, pues. Sí, Ajá. me encantó el comentario que hicimos antes de que prendiéramos la grabación y te pediría que Mm. repitieras tu descripción hacia Brendon porque yo la comparto. Esta grandiosidad que tiene, pero la permisión a su vez. Sí, 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 porque es como, de verdad, es no llegar a ser una energía. Él es la energía, él la energía, la invitación a la conciencia, él es la energía de la expansión, de la permisión. De verdad que eh, es muy, muy enriquecedor solo percibir su energía. No digamos cuando te pone ahí sí que a trabajar la conciencia desde todas estas herramientas de Access, ¿no? Y sí, es un hombre que tiene una fuerza que invita, no asusta, no te pone en la limitación, sino es una energía que a mí siempre me mantuvo invitando a hacer conciencia de mí, ¿no? Sí, Eh, eh, y a mí lo que me llamó la atención, yo hice preguntas, me gusta participar en las clases, uh-huh, y a pesar de la distancia física, porque el micrófono no está a su lado, sino que hay una distancia, al ajá, momento que te tiene que acompañar, como decir el momento más profundo o el culmine de la toma de conciencia, te acompaña con la mirada como si estuviera abrazándote. No sé si a vos te pasó eso. sí, claro, porque es un abrazo que te contiene, que te da la invitación a ser el ser que eres y de dejar las limitaciones, ¿no? Entonces sí, para mí también, para mí fue una prueba de verdad, no prueba, sino fue una invitación poder hacer la pregunta, porque yo sí les digo, no me quitaba los zapatos por todos los juicios que yo creía que iban a hacer de mí. Entonces, claro que pararme ante un micrófono, ante las personas y Y hablar que y decir, y éramos 100 éramos personas. 100, sí, y aparte hablar de una vivencia vulnerable, como tú la dices, una malformación en mi oreja, pues había sido mucho trabajo terapéutico con psicólogos, con cuántas herramientas de conciencia de trabajarla. Y acá con una observación y con un aclarador de decir, en el momento en que tú dejes de hacer significativo eso,
vas a llevar esto que tú tienes a una realidad distinta. Y créeme, Silvina, que a partir de ese día, en verdad, el cambio energético que hubo en mí en relación a esto ha sido otra cosa. Es salirme del drama, salirme del trama y de la tragedia y de verdad ir a un lugar mucho más expansivo y de reconocer qué contribución puedo ser yo con esta realidad fisiológica. Ha sido Oh. lo más rico. O sea, en una clase de 4 días cambió todo. Y gracias, ¿No? y gracias, Sí. y yo en la primera conversación que hice sobre este tema, que la hice con Verónica de Rosario, también les conté un poco que yo había hecho una pregunta de mi vida, de mi relación con mi hijo, y no la vuelvo a contar, pero sí, o sea, cambia la energía. Entonces, ¿qué valor económico tienen estos cambios, Ernesto? No, pues cortos. La verdad es que lo que pagues va a ser poco, porque los cambios, los beneficios, la transformación de tus realidades, o sea, no hay precio que pague esto. Sí, evidentemente lo que anteponemos siempre a este tipo de clases en Access es el dinero. Pero ¿qué pasaría si de verdad te permitieras ir más allá de ese punto de vista que tienes? De que Tal por el cual. dinero no, sino el precio que yo, si me dirían, ¿cuánto pagarías ahorita por esta clase? O sea, Bueno, lo que pagué, ya la está, pregunta que ahora me sale jamás. decirte es, ¿cambió tu vida Sí, después de COP? completamente, completamente. En 3 cosas importantes que me gustaría puntualizar con las personas que nos están escuchando o que nos van a escuchar. Una es esta, la realidad de mi condición fisiológica cambió radicalmente. Esto fue un regalo expansivo. La otra es que COP es una clase que también te va dando como ciertas permisiones y al hablar de una permisión de poder dar una clase de De 4 horas cualquier como tema. mínimo, a mí lo que, ajá, cualquier tema, entonces a mí me abrió la posibilidad de crear y empezar a ¡Wow! crear clases con esta permisión de poder dar una clase de cualquier tema, como bien dices, y esto abrió mi posibilidad. Yo en ese momento era facilitador de barras y facilitador de facelift. ¿Y Entonces, mis has clases, creado tus clases, Ernest? sí, claro, claro. He creado Zooms, he creado clases donde estoy trabajando las limitantes de la persona, cuántas limitaciones hacemos significativas en nuestra vida para dejar y no permitir ser el ser infinito que somos. Esa Tal fue cual, una de las... y crear estas clases desde nuestros propios temas, ¿no? Yo he Así es. creado una clase de relacionarse mejor con los hijos. ¡Wow! Excelente. Sí, sí, sí. Y cuando también elegimos clases en relación a nuestros temas, a mí lo que me pasó es que me apasionó muchísimo esa clase, porque era como si era una Es clase que que estaba sos la dando energía, sos esa energía. esa energía. Y entonces es como esta energía que me está contribuyendo a mí también puede contribuir al mundo, ¿no? Tal cual. Ya no es solo una contribución personal, sino que es una contribución que también das al planeta y a las personas. Entonces, ha sido de verdad muy rico, muy rico. Y evidentemente el otro cambio que yo percibo a partir de la clase de COP es mi realidad financiera. Ha sido increíble para mí darme cuenta que después de COP hice mi segunda clase de cuerpos, hice mi cuarto fundamento, hice mi cuarta clase de barras con Silvia Puente y empecé a elegir y a elegir y a elegir
hice SBA, ay, siempre se me va el ESB, nombre, ese mismo, ESB, ESB, wow. y entonces eso habla de alguna manera del flujo y del cambio energético de mi situación financiera. Y yo lo atribuyo que fue a partir de COP. COP, como bien dice, Choice of Possibilities, ¿no? La elección de posibilidades. Y entonces te ayuda a bajar barreras, las limitaciones que estás usando para no ser realmente la contribución que puedes ser al mundo. Para mí esto ha sido Un una bella regalazo. contribución de esta clase. O sea que bueno, ya bastantes le hemos dicho, sabes que en Argentina tenemos una clase de COP ahora en octubre, del 11 al 13, Ajá, con Brendon. excelente. Así que Wow, esta es la idea, ¿no? Ser la invitación. así es. Nosotros que todavía no somos tan famosos, que ya lo seremos, que vean así como personas comunes, reales, que también nos veíamos en esto de metidos en nuestras cuestiones, en nuestras limitaciones, elegimos, nos animamos y hoy nuestras vidas son diferentes, más grandiosas, Así más es. fáciles, menos significativas, y poder ser la Así es. invitación de que se animen, de que se animen, de que lo elijan Sí. y de que no se pierdan tenerlo a Brendon en Argentina. No, por favor, la invitación es esa. Y hagan preguntas. Si no sabes de Access, Access nos comparte y nos invita a hacer preguntas. ¿Qué pasaría o cómo sería mi vida si elijo esta clase en 5 años? ¿Cómo va a ser mi vida en 5 años si elijo? Entonces, la pregunta lo que nos va ayudando es a abrir las posibilidades de elegir. Elige esta clase. En verdad, si el dinero no fuera el problema para ti hoy, ¿estarías eligiendo esta clase de COP? Desde mi experiencia, yo te haría la invitación y te invitaría y te diría, hazlo porque COP va a traer lo que tú estás necesitando y lo que además tú permitas, porque las clases con estos grandes maestros como lo son Brendon, como lo son el Dr. Dane, como lo son con el Gary Douglas, están ahí dando. Es como si el universo nos estuviera regalando. Entonces, elijan la clase y háganlo desde la elección, no desde la decisión. La decisión lo que te va a llevar es a un proceso mental donde van a aparecer todos tus creencias, pensamientos, juicios, y eso ya te va a poner en un lugar de limitación. Vete a tu Wow. corazón y elige la clase. La invitación es, para mí fue fenomenal. Fue una elección que ha dado en mi vida transformación. Sí, Eso es lo mío, ¿verdad? Ahora, para mí también, como, para mí fue, creo que sí, si es una sí, palabra, es la transformación. En mi caso fue la así es. transformación de no hacer significativa la relación con mi hijo, sus elecciones y el respeto de su ser. Y bueno, yo no sé si lo conté, y ahora te cuento que cuando volví de mi COP a México, a las 2 Ajá. semanas mi hijo eligió ir a vivir con su papá después de 24 Wow. años. Wow. Y wow, así que bueno, creo Sí. que abre espacios, Abre, abre abre espacios. y siempre me parece, bueno, la palabra siempre también es un relativo, ¿verdad? Pero creo que lo que busca las elecciones y los cambios es contribución. Sí, aparte, bueno, esto de ir a vivir con su papá lo hizo desde su elección y hoy está muy bien, muy contento, feliz en Europa. Nosotros también, preparando para ir a visitarlo.
Así que, bueno, Claro. no, transforma realmente. Así que bueno, nos quedan poquitos minutos, la verdad que ha sido un placer. ¿Cuánto más podemos Gracias. crear desde esta juntadita que me ha divertido muchísimo? Y bueno, Gracias, sí. ¿qué pregunta, qué otras preguntas que no le hemos hecho les podríamos dejar a quienes nos vean ahora en el futuro? Sí, pregúntate, ¿cómo puede mejorar esto? ¿Cómo puede mejorar esto? ¿Qué más es posible para ti? Ah, el universo está hambriento de darte. ¿Cuánto estás tú dispuesto a recibir? Entonces, y todo lo que esté impidiendo eso, pues sí, destrúyelo y descréalo. Y no podemos decir las palabras mágicas, pero destrúyelo y descréalo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, destrúyelo y Cierto. descréalo. Sí, porque y de verdad, esta pregunta de ¿qué sería tu vida? ¿Cómo sería tu vida en 5 años si tú no eliges esta clase? Esta clase, exactamente. ¿Cómo sería tu vida si tú eliges esta clase? Y Silvina, a mí me gustaría como también decirles, hay que probarlo, porque la emoción tuya, lo que trata es de invitarlos, Tal cual. ¿no? Pero si no lo pruebas, no vas a saberlo. Entonces, pruébalo y sé que van a haber cosas para ti, porque estas clases así son, expansivas para tu conciencia, Tal cual, y así ¿no? como fueron un regalazo para Ernesto, para mí, el regalo también de Ah, conocernos. Ahora les contamos sí, que cada vez que vamos a una clase, nos sacamos foto en ay, patas y nos mandamos la fotos. foto. Y dicho sea de paso, Sí, hemos mandado varias fotos, así que bueno, amigos, estamos yendo a varias clases. Así que bueno, después así otra es, vuelta les podemos compartir muchas otras cosas más a los que nos quieran escuchar. claro, así es. Bueno, Y yo te agradezco de verdad, no, yo a vos. infinitamente y eternamente. Uno de los regalos de COP es haberte conocido a ti, Osvaldo, de Ay, verdad. Y gracias. a ti, Osvaldo, y a muchas personas que han sido una contribución muy grande en mi vida. Así que Gracias, sí, gracias, yo gracias, gracias encantado, encantado. por ayudarme en estas locuras y por Sí, seguirme. Y cuánto más va a crear esto para nosotros y para el planeta. así es, ¿Mm? así es. Así que bueno, Y pues muchas gracias. te mando un beso Gracias enorme, igualmente, muchas gracias igual. y bueno, espero Un vernos abrazo. pronto a patas. Claro que sí, claro que sí. Y anímense, elijan, elijan. Elijan, elijan. Sí, eso. Gracias, mi Un beso. querido. Besos a México. Gracias, gracias. Yes, aquí te esperamos con los brazos abiertos. Gracias. Gracias.